Fonoquinesis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a su episodio 25 de Fonoquinesis. Me complace estar en vivo y en directo con ustedes desde el país de la tortilla española, de la otra tortilla aquí en España. Y bueno, tengo a mi lado al maestro, al buenísimo Francisco de León. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, gracias. Gracias a todos por acompañarnos ya en esta segunda temporada, ¿no? de Fonoquinesis, ¿no? Estamos muy contentos de estar empezando un nuevo ciclo, ¿no? En este proyecto sabemos que la ausencia fue más larga incluso de lo que nosotros habíamos pensado, pero queríamos tener sorpresas que valieran la pena para ustedes antes de retomar las transmisiones del podcast. Bueno, Así y ahora es. videocast. Exactamente, así es, como dice el buen Paco. Básicamente nosotros empezamos este proyecto, creo que ya lo hemos mencionado antes, porque Paco y yo somos muy buenos amigos, nos interesan más o menos las mismas cosas, estamos igual de locos. Entonces dijimos, mira, pues ¿por qué no empezamos un proyecto para que nuestras pláticas, que de todas maneras platicamos nosotros, las escuchen otras personas, ¿no? Y la verdad es que ha crecido como nunca nos hubiéramos imaginado. Mucha gente nos está siguiendo ahora. La verdad es que estamos muy, muy contentos con el progreso que ha tenido este proyecto y queríamos darles la calidad que se merecen, ¿no? Nosotros dijimos la calidad que se merece la audiencia, porque si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Entonces vamos a tener muchísimas sorpresas de las cuales les vamos a hablar el día de hoy. Y también, bueno, queremos mencionar a nuestro grandísimo productor, el señor Luis Camacho. Como verán, estamos transmitiendo desde su cuenta. Verán que es Luis Camacho. Ya este video después lo podrán ver en Fonoquinesis, pero es alguien que nos ha estado apoyando muchísimo en todo el rollo de la producción, y como sabrán, pues no podemos estar hablando y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos también un equipo que nos está echando la mano para que la calidad de esto sea mejor para ustedes, ¿no? Así es. Y bueno, no queríamos también dejar pasar la oportunidad de agradecer a Lupita Mejía y a Murabi Leguizamo, que durante algunas semanas y durante muchos episodios, sobre todo Lupita, nos ayudaron en las publicaciones en Instagram, etcétera, ¿no? A Murabi también estuvo integrado al equipo en algún momento, entonces agradecerla. Ellos tuvieron que partir por otras responsabilidades, por nuevas oportunidades de trabajo. Pero bueno, el caso es que el equipo sigue, que ellos incluso nos apoyaron mucho para que esta transmisión fuera posible, no para que el episodio 25 fuera posible. A Paula, ¿no? Que es la voz de nuestra de la entrada, nunca lo habíamos mencionado, ¿no? Pero es Paula, ¿no? La quien hace la voz de cada episodio, ¿no? En lo que escuchan en Spotify, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un esfuerzo bastante grande. Como dice Sergio, no pensábamos que fuera a crecer de esta forma. De hecho, recuerdo mucho, ¿no? Que cuando estábamos empezando a charlar acerca de esto, Sergio y yo decíamos, bueno, mira, con 3 pelagatos que nos escuchen por ahí, ¿no? Nos damos por bien servidos, ¿no? Y pues no, afortunadamente, gracias a ustedes, esto ha resultado una experiencia muy enriquecedora, porque además, como público, han participado de manera tan activa que incluso muchos de los temas que hemos tenido a lo largo de... nosotros teníamos una lista de temas, ¿no? Íbamos trabajando en una lista de temas y hasta tuvimos que cambiar ciertas cosas, ¿no? Porque el público nos iba diciendo que les interesaba escuchar y nos parecían muy buenas sugerencias. Sí, así es. La verdad es que, como dice el buen Paco, muchísimas gracias a todos los que nos han estado echando la mano. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue, que nos comenta, que nos sugiere, ¿no? Vamos a tener una sorpresa justo para ustedes, ¿no? Para ustedes que realmente están ahí viendo, disfrutando de todo este contenido. Y bueno, vamos a empezar con el episodio, porque no solo les traemos los anuncios de lo nuevo de Fonoquinesis, sino les traemos un buen episodio, ¿no, mi buen Paco? Así es. Hoy vamos a hablar, como tema amplio, ¿no? Fue un poco difícil escoger el título para este episodio, ¿no? Porque... pues bueno, es multitemático, ¿no? Pero decidimos llamarlo algo así como la festivalización de la cultura, para a partir de ello hablar qué pasa con las premiaciones, qué pasa con festivales, qué significa todo esto de hacer mercadotecnia para una película, ¿no? Entonces, que nos parecía un aspecto súper importante. No vamos a hablar de estrategias como tal para recomendarles cómo promocionar una peli ni nada, sino vamos a hablar de el carácter político que todos estos acontecimientos tienen. Sí, es interesante que cada vez
estamos, bueno, siempre ha estado esta influencia, ¿no? De los festivales en las películas, en la comercialización, en la forma en la que se consume cine, ¿no? Vemos muchísimo, incluso ahora, ¿no? En la era de las redes sociales, del Instagram, de todas estas cosas, vemos que los festivales están tomando una importancia bastante interesante, ¿no? En el mundo del cine. Como siempre han estado ahí, pero bueno, ahora algunos festivales son menos relevantes, otros festivales están creciendo, entonces vamos a hablar de esta parte, ¿no? Así es, así es. ¿Y por qué nos interesó tanto? Porque finalmente, bueno, de hecho este tema, debemos ser muy sinceros, nos surgió a raíz de una plática que teníamos acerca de los Óscares, ¿no? De la última entrega de los Óscares, que como sabemos por motivos de la pandemia se retrasó mucho en su fecha de lanzamiento, ¿no? O sea, porque suelen ser en febrero, ¿no? Pues suelen ser, de hecho, las primeras semanas de febrero, porque es una época muy potente a nivel televisivo para los Estados Unidos, ¿no? Está el Super Bowl, si mal no recuerdo, Juego de Estrellas de la NBA, ¿no? Empieza la pretemporada del béisbol. Es decir, es un momento en el que a lo mejor a nosotros nos suena completamente ajeno, ¿no? Como países latinoamericanos o aquí en España, creo que no hay un seguimiento tan fiel de los deportes norteamericanos, ¿no? Pero para los Estados Unidos representa un momento de boom televisivo, ¿no? O sea que incluso hasta este año no bajaba los niveles de audiencia, por ejemplo, de Netflix, ¿no? O sea, Netflix no tenía tanta audiencia en esta época del año como ocurre con las premiaciones, ¿no? Insisto, con el Super Bowl, ¿no? E incluso mucha gente ve el Super Bowl porque sabe que se van a estrenar los avances de las películas por venir en el verano, ¿no? Es uno de los, vaya, entonces son acontecimientos bien importantes, ¿no? Pero este año se registró la audiencia más baja en la historia de los Óscares. Así es. ¿No? Entonces justo nos llamaba la atención y queríamos hablar de esto. No, y además que no solo este año se registró la audiencia más baja, sino que el año pasado también fue un récord de audiencias bajas, ¿no? Estamos viendo que los Óscares están pues yendo en picada, ¿no? En términos de audiencia. Y bueno, ¿por qué, no? Hablemos de por qué, analicemos el por qué realmente, porque si todos pensamos, los Óscares es el festival más famoso del mundo en el sentido de audiencia, ¿no? Cualquier persona que tú le preguntes, incluso si sabe mucho de cine o no, va a conocer qué son los Óscares. ¿Por qué? Pues eso, porque hay otra cosa detrás, ¿no? No solo hay cine en los Óscares, hay muchísimo marketing, se habla muchísimo de otro tipo de cosas. Y bueno, hablemos de por qué están declinando. ¿Tú qué piensas, Paco, de por qué están cayendo, ¿no? Fíjate, yo creo que tiene que ver mucho con una consistencia en un tema particular. A finales de los 90, pero sobre todo a principios del siglo que estamos viviendo, hubo un boom tremendo por hablar de las industrias culturales. Es curioso, ¿no? Muchos, a pesar de que estábamos así en los años de juventud, estudiando en la universidad o lo que fuera, muchos hablábamos, ¿no? O sea, a mí era un tema que me fascinaba, ¿no? Muchos hablábamos del peligro de considerar la cultura una industria, ¿no? De considerar la cultura industria era un peligro porque era meterlo en el cajón de todo aquello que se puede comercializar meramente, ¿no? O sea, cuando realmente la cultura pues es el aporte de una comunidad determinada al mundo, ¿no? O sea, es decir, es su memoria, es su forma de proyectarse en el mundo, ¿no? Gente como por ejemplo Bolívar Echeverría dice que ya la noción de cultura como tal, desde la aparición del capitalismo y propiamente desde la colonización, tiene un carácter de barbarie, ¿no? Dice, porque se impone la cultura de unos a otros, ¿no? Entonces parecería que nos estamos desviando, ¿no? Pero es bien interesante, ¿no? Cómo finalmente este gran boom, pensar en las industrias culturales, se reflejó de distintos modos. Uno es que justamente esta insistencia en las industrias culturales dio lugar a lo que conocemos como los youtubers, los influencers y todo eso. Es decir, supuestamente tenía como propósito desaparecer la cultura lo que algunos autores como Jean Baudrillard han llamado el Star System, ¿no? Es decir, la cultura de la celebridad, fijarse en lo que la celebridad está pensando o haciendo para seguirlos como modelo de comportamiento, etc. Pero lo que no calculábamos es que fuera a crecer a tal grado que más bien se desarrolló como un nuevo tipo de cultura de la celebridad. Entonces creo que el decline de una premiación como los Óscares tiene en gran medida
que ver con, en primer lugar, ¿no? En primer lugar tiene que ver en gran medida con esta rara y curiosa necesidad de comercializarlo todo, ¿no? O sea, de decir, bueno, todo se puede convertir en un objeto cultural y de hacerlo parte de esta cultura de las celebridades, ¿no? Ese es el primer gran, la primera gran razón, ¿no? Ahorita analizaremos otras, pero esa es la primera, digamos. Sí, claramente. Estamos viendo que, y bueno, esto no es nuevo, ¿no? El capital consume básicamente todo lo que toca, ¿no? Lo consume, lo corrompe, lo estiliza. O sea, para mí, hablar de esto, ¿no? Cuando algo innovador se convierte en estilo, pues pasa de ser innovador a ser simplemente algo que se puede replicar y naturalmente se puede comercializar. Yo creo que los Oscars están teniendo un problema también en el sentido de que tardaron mucho en diversificarse. O sea, yo creo que la academia tardó muchísimo, muchísimo en diversificarse y el mundo se diversificó mucho antes que ellos, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Fue como con la victoria de Parasite, ¿no? Con la nominación de varios actores asiático-americanos, con todas estas cosas, pero incluso con ese tipo de nominaciones, la academia aún sigue muy, muy atrás. O sea, pensemos que la última vez que una mujer afroamericana ganó mejor actriz, ¿cuándo fue? Cuando Halle Berry, ¿no? En Monster Exactamente. Ball, o sea, es decir, O a sea, principios de la década pasada, antepasada, de hecho. exacto. O sea, piensen eso, ¿no? O sea, pensemos que todavía yo creo que la academia sigue atrasadísima en términos de aceptación de la diversidad y no, yo creo que es un síntoma de algo más grande, ¿no? Es un síntoma de una industria que no se está adaptando bastante bien, ¿no? Es un síntoma de una industria que sigue atrás en muchísimos de sus ideales. O sea, pensemos que los Óscares al final son una pantalla de todo lo que sucede detrás en Hollywood, ¿no? Sí, yo siempre he insistido, ¿no? Que de hecho la academia es algo así como el catolicismo capitalista. No, o sea, la iglesia católica del capitalismo, ¿no? O sea, si uno entiende bien lo que está pasando en Hollywood, ¿no? Uno comprende bien lo que está pasando en el capitalismo hegemónico, es decir, el de los Estados Unidos en particular, ¿no? Porque es ahí donde tienen a sus santos, es ahí donde tienen las figuras que quieren seguir, ¿no? En realidad nunca se ha diversificado, ¿no? Ese era el segundo objeto al que quería llegar, ¿no? Y qué bueno que lo tocas, ¿no? O sea, cuando decía que la industrialización, las industrias culturales era apenas el primer movimiento, el segundo es justamente esto, ¿no? Esta negación a la diversidad no nada más es que llegue tarde, sino que llega también como objeto comercial, entonces se siente falso. Exactamente. Se De siente hecho, profundamente falso. La cultura del woke que hablábamos hace algunas semanas. Y de hecho, es el momento, yo creo que perfecto hablar de esto, porque estamos retransmitiendo, o sea, estamos transmitiendo en vivo el 3 de julio, ¿no? Del 2021. Pensemos que acaba de terminar el mes del orgullo, ¿no? El mes del orgullo, y bueno, vimos exactamente cómo ahora ya las compañías están comercializando el mes del orgullo a gran escala, y les voy a explicar por qué. Se hizo un estudio de marketing y se confirmó que el mes del orgullo era muy bueno para comercializar, porque la mayoría de parejas homosexuales, parejas blancas homosexuales, de hombres blancos homosexuales, son de clase media alta, tienen un poder de consumo enorme. Entonces, se analizó el poder de consumo de las parejas homosexuales en este sentido y se dijo, pues tienen dinero. Si tienen dinero, eso vale más que sean homosexuales o no, pues olvídate. Entonces vamos a hacer marketing para llamar la atención de este tipo de personas, ¿no? Porque este tipo de porque personas además las empresas siguen siendo profundamente conservadoras. Por supuesto, me encantó el meme. No sé si viste el meme de BMW, ¿no? Que sale como el meme de sale el meme de BMW cuando producía vehículos para los nazis, o sea, con una suástica, y luego sale BMW con la bandera del orgullo, ¿no? Y dice como decía Trump, I was just making business. I was just business. ¿Sabes? Entonces, lo podemos ver realmente, y además ahora están saliendo muchos memes a este principio de mes de cómo ya están quitando las banderas del orgullo en todas las empresas, ¿no? Que realmente es un mes que solo se hace por eso. Y mi punto es que los Óscares son lo mismo. O sea, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de que están aceptando más películas. Es más de lo mismo, ¿no? Realmente no se está diversificando. Lo que está pasando es que se están dando cuenta que si no te dan este tipo de diversificación, las personas que están consumiendo los Óscares, que están consumiendo todas estas cosas, van a dejar de verlo porque no se van a sentir identificadas, que es exactamente lo que está pasando. Exactamente, ¿no? Porque además, vaya, o sea, los que somos miembros de alguna minoría, desde esa perspectiva, vaya, me refiero desde la perspectiva
estadounidense, seguimos sin identificarnos, ¿no? O sea, ay, pues sí, ya ganó un mexicano, ¿no? Guillermo del Toro o Cuarón. Ay, sí, ya ganó una persona de origen chino y nativo estadounidense. En realidad no nos sentimos representados, o sea, y a mí me gusta mucho el cine de Del Toro, no me gusta el cine de Cuarón, ¿no? Pero no tiene que ver con ello, o sea, tiene que ver con la cualidad política con la que están los Óscares reflejando ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ya quién se acuerda de la victoria de Guillermo del Toro. O sea, son cosas que van pasando, ¿no? O sea, que pasan meramente como, ni siquiera como acontecimientos, ¿no? Sino como sucesos, ¿no? Que se van quedando registrados. Y al final no es lo que lo convierte en un gran director, ¿no? La grandeza como director de un Guillermo del Toro, de un Bong Joon-ho, de la misma Chloe Zhao, ¿no? Que ganó este año, ¿no? Que además yo insisto, ¿no? O sea, la premiaron por su menor película. O sea, vaya, Nomadland es una película bonita, no pasa de ahí, pero es un vehículo para el ego de esta Frances McDormand. Es por demás notorio que es un vehículo para el ego de McDormand. Pero si uno ve Rider o Canciones que me enseñaron mis hermanos, no, son películas infinitamente superiores pero de verdad, hay años luz de diferencia entre cuán buenas son Rider o Canciones que me enseñaron mis hermanos y cuán buena es Nomadland. Insisto, estamos hablando de una buena película, pero que no llega ni a la mitad de lo buena que son las otras dos. Pero que ahora, como ya tiene a Frances McDormand detrás, ¿no? Porque ella fue la productora, no olvidemos eso, pues ya sirve. Es decir, sigue habiendo esta narrativa del Salvador Blanco, hasta que aparece una actriz de la talla de esta Frances McDormand para atraer a la industria respetable, a Chloe Zhao. Nadie pelaba sus películas, ¿no? Es decir, los motivos de la academia siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, toda la vida. No es en realidad que se hayan diversificado, ¿no? Ni que les interese la lucha de los negros. Porque además hasta los discursos se sienten forzados. Hay gente que los deja... Hay un dejo racista también en la gente que los deja de ver en Estados Unidos, ¿no? O sea, porque argumentan mucho esto de que no, es que vean cómo ahora que ponen a tantos negros y a tantos asiáticos, etcétera, ya no queremos verlo, ¿no? O sea, porque es esta típica frase que utilizarían cualquiera ya, porque no nada más Donald Trump la usa, el asunto de que es un-American, ¿no? O sea, es decir, ya no se identifican con ellos. Los círculos conservadores, que eran los que en realidad veían este tipo de entregas y le daban importancia a este tipo de entregas, ya no se sienten identificados con ellos. Pero tampoco los miembros de esas comunidades diversas. ¿Por qué? Porque no nos vemos representados. Vemos el mismo tipo de Star System queriendo fingir que nos representa. Sí, y no solo están queriendo fingir que nos representan, también están queriendo fingir que son políticamente correctos, ¿no? Eso es lo más interesante también. Bueno, y eso ni siquiera es de ahora. O sea, eso ha sido ya desde hace décadas, ¿no? Este rollo de que Hollywood se monta en las modas y en los rollos actuales políticos porque saben que conviene, ¿no? O sea, porque saben que obviamente esto ayuda, ¿no? Hay mucha gente... Si tú hablas de muchas personas que nunca han donado un centavo en su vida, pero en el discurso de los Óscares hablan de cómo hay que ayudar a la gente y cómo las minorías y todo este rollo, es como, por favor, o sea, hablemos de otra cosa, ¿no? Y también me gustaría tocar el punto de los festivales en Europa, ¿no? Hablemos un poco de los festivales en Europa porque siento que pues es otro rollo, ¿no? O sea, los festivales en Europa, en los festivales europeos también hay mucho cine que no es estrictamente comercial, ¿no? Que también se presenta de otra manera, ¿no? Podemos hablar del Festival de Cine de Berlín, de la Palme d'Or, ¿no? ¿Qué opinas, Pablo? De Cannes. Bueno, pues ahí habría que decir que finalmente hay un proceso muy interesante ahí, ¿no? Que es y de nuevo que se refiere a cómo opera el capital, ¿no? Es la festivalización de la cultura. Esta profusión de festivales que también se dio en el mismo periodo de la industrialización, es decir, a finales de los 90 y principios de los 2000, tiene mucho que ver con que si festivalizas la cultura la tienes controlada. Porque todos están buscando la beca, todos están buscando el apoyo, etcétera, etcétera. Ojo, y no estoy criticando a los que lo buscan, o sea... vaya que son necesarios, o sea, para poder hacer ese trabajo, etcétera, pero vean cómo nos tienen sujetos a esas formas, ¿no? Si te sales de estas formas, no eres, no,
que era el graffiti, ¿no? El graffiti era un acto de rebeldía en las ciudades. Hoy en día se pide permiso para hacer un graffiti, ¿no? Es decir, lo que lograron con los festivales, los principales agentes del capital, es constreñir a los creadores artísticos, ¿no? Que eran rebeldes, para que ahora creen de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces ahí es cuando los festivales de cine cambiaron, ¿no? Porque justo, ¿no? Estos festivales que estás mencionando, como la Berlinale, el Festival de Venecia, Cannes, que es el que entrega la Palma de Oro, los mismísimos Goya, el Festival de Sitges aquí en Barcelona, ¿no? Que a mí me sigue El de Canadá, mucho, ¿no? También. ¿no? El de Toronto, en Canadá está Toronto, está Toronto Film Vancouver, está Festival. Montreal, ¿no? O sea, es decir, está el Festival de Cine de Montaña de Banff, está el Festival de la Crítica de Nueva York, el Premio de la Crítica de Nueva York, la Crítica Internacional de Praga, o sea, es decir, vean cómo, o sea, podría seguir con esta lista larguísima, ¿no? Oye, en México, también. ¿no? Exactamente, ¿no? Arieles, el premio de periodistas, bueno, en fin, ahora hasta los teatros hicieron una cosa horrorosa, pero de verdad en teatro es una cosa espantosa en México lo que pasó con estos premios, los Metro, ¿no? O sea que insisto, nada más es hacer, porque además, cosa que poca gente sabe, ¿no? Pero para los Metro no se tiene que pagar una inscripción para que lo consideren, ¿no? Entonces, justo son fraudes, ¿no? Son formas de festivalizar la cultura. Lo que decíamos en el capítulo sobre algunos de nuestros directores desconocidos, ¿no? Lo habíamos comentado en el caso de se me cae bueno, acabo de decir el nombre de este director del que hablamos, pero decíamos, ¿no? Que el de la película sobre esta Emily Dickinson, no sé por qué se me acaba de ir el nombre de este sujeto maravilloso, pero que él decía, ¿no? Es que, ¿por qué nunca te han nominado al Oscar si tus películas son importantísimas? Porque nunca las he inscrito, ¿no? O sea, en realidad no me interesa que el Oscar me considere, ¿no? Y vaya, mis productores han sido lo suficientemente respetuosos como para no importarles esto, ¿no? Entonces, digamos, se ha dividido en dos tipos de festival, ¿no? El que sirve para promocionar una película porque, por ejemplo, los productores tienen que estar pagando fiestas, comidas para los organizadores de un evento, etcétera, para que los consideren. Hay toda una serie de campañas que, por ejemplo, en Estados Unidos se llaman FYC, que son las siglas en inglés para For Your Consideration. Es darle regalos, darle N cantidad de cosas a los organizadores de un festival o de una entrega de premios, en este caso los Oscars, para que consideren sus películas. En el caso de Europa, esta práctica también es nueva. Festivales como los que mencionamos servían más bien como puente entre los públicos y los cineastas, ¿no? Para que se movieran. Entonces hay festivales como cuando entrevistamos al FICUNAM, pero ya quedan pocos de estos, como este caso, que más bien se preocupan por la curaduría, que hacen una verdadera selección de películas que valga la pena ver. Vaya, ¿qué tanto ha cambiado el Festival de Cannes en los últimos años? Que este año una de las películas que va a abrir el festival es Rápidos y Furiosos 9. Así es. Exactamente. O sea, ya más que eso no pudimos haberles dicho, ¿no? Está clarísimo lo que está pasando. Y yo creo que es un problema también por, como dice Paco, que obliga al creador a ponerse en línea o a hacerse a un lado, ¿no? Y va a ser muy interesante si seguimos con esto, ¿no? Este tipo de creadores que empiecen a desarrollar más cine independiente, en el sentido de que estamos viendo que con menos dinero puedes hacer más cosas porque la tecnología se está poniendo mejor, ¿no? Entonces yo creo que en un futuro va a haber mucha gente que va a dejar de estar pegados a los festivales simplemente porque se va a poder hacer cine de otra manera, ¿no? Pero independientemente de este argumento, yo creo que lo que dice Paco es algo muy grave, porque es básicamente lobbying, ¿no? O sea, la gente está haciendo, o sea, las productoras están haciendo lobbying con los organizadores de festivales, y todo esto se está politizando de manera que ya es nada más una cubeta de dinero, ¿no? Un cubo de dinero. O sea, es básicamente quién pone más dinero, de qué película es la película, pues, que se va a mostrar o que va a ser premiada. Y esto pues deja a los cineastas independientes completamente sin opciones. O sea, te quedas sin opciones, ¿no? Si apenas tuviste dinero para hacer tu película, ¿no? Te está comercializando
una distribuidora más pequeña, ¿no? O afiliada a una distribuidora más grande y la más grande va a decir, pues yo no le voy a dar prioridad a esto, le voy a dar prioridad a la película más grande. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando yo estrene la película a los públicos en general diga al actor nominado a Oscar, película ganadora del Oscar, película ganadora del premio del público. Entonces también estamos viendo esto, ¿no? Que el rollo de marketing asociado a los premios es muy fuerte. Es muy fuerte y lo vemos siempre, lo vemos en todas las películas, ¿no? Cómo aparecen a un lado todos los galardones que reciben las películas, ¿no? Y esto se ha hecho un análisis del impacto comercial que tiene y sí que aumenta la recaudación económica en las películas que tienen dichos galardones, ¿no? De hecho, en general pasa, ¿no? Que incluso películas que se estrenaron antes de que empezara lo que ellos llaman el buff, ¿no? Que es este momento en que empiezan a estrenarse las películas que van, porque recuerden, incluso hay temporadas para esto, ¿no? Generalmente las que tienen más posibilidades de entrar a la competencia por mejor película en los Oscars son las películas que se estrenan a partir de noviembre, entre noviembre y enero. No, ese es el periodo porque en enero acaba, los primeros días de enero acaba la inscripción. Entonces generalmente ya sabemos que las películas que un estudio está guardando para ese momento son las que quieren que sean nominadas al Oscar de mejor película, ¿no? Las de verano pues son lo que tradicionalmente se conoce como el blockbuster. De hecho, en la época de primavera son las películas en las que no confían mucho, ¿no? Que bueno, ya que salgan y a ver qué hacemos con ellas, ¿no? Y lo mismo y con octubre es las películas de temporada, ¿no? Generalmente es cuando se estrenan incluso las películas navideñas, ¿no? Suele pasar que no se estrenan hasta diciembre, sino que se estrenan en más o menos en octubre. Es decir, hay calendarios para esto, ¿no? Hay una lógica comercial para esto, ¿no? Y hay películas que después de la premiación de los Oscars se vuelven a estrenar. Porque como dice Sergio, ¿no? O sea, es tanto el escándalo que se hace alrededor de ellas que el público que a lo mejor de origen no fue a verla cuando en el estreno original porque no le interesaba, pues ahora ya se puso de moda, ahora sí voy a ir a verla. Sí, así es. Y realmente son pocos los casos en los que una película que no es apreciada gracias a los Óscares salga a la luz. O sea, son pocos realmente. Los casos normales es una película que se quiso comercializar, que no hizo mucho dinero, pues el estudio le empuja hasta que recibe un premio. Vuelve a estrenarse y se hace dinero de la película para recuperar la inversión, ¿no? O sea, es un rollo bastante comercial y es complicado porque como consumidor uno qué hace, ¿no? Nosotros, o sea, tú nos estás escuchando y dices, pues sí, ¿no? Todo esto está pasando, pero yo como consumidor, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué le voy a decir en su momento, por ejemplo, a Harvey Weinstein, ¿no? Que ya, gracias, está en la cárcel. ¿Qué le iba a decir yo a él de, oye, mira, no hagas esto, ¿no? ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué no podemos hacer cambios, ¿no? En la forma en la que se están comercializando las películas y en la forma en la que se premian las películas, ¿no? Entonces, es complicado. Pero justo es ahí, ¿no? Yo por eso insisto tanto en dejar de concebirnos como consumidores, ¿no? Y más bien vernos como, de nuevo, como cinéfilos, como lectores, como melómanos. O sea, habría que volver a ese tipo de palabras, ¿no? Que además son bellísimas. O sea, a mí la palabra melómano me encanta, ¿no? O sea, que el que entra en una especie de relación pasional con la música, digámoslo así, sería como podríamos traducirlo. Y es cierto, ¿no? El cinéfilo, el que ama el cine, o sea, el lector, ¿no? O sea, que la palabra lector parece que nada más es muy simple, ¿no? Pero no, el lector está introducido, ¿no? De hecho, a mí me gustaba mucho, ¿no? Que hace algunos años, aunque la palabra no existe, había quienes distinguíamos entre lector y leedor, ¿no? El leedor era nada más el que leía por encimita un texto que no le interesaba tanto, ¿no? Y el lector es el que está verdaderamente clavado en ello, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Ahí se vuelve más bien de qué tipo de cosas estamos viendo como cinéfilos que somos, ¿no? O como gente que le interesa el cine. Incluso si nada más nos interesa a nivel superficial, de verdad. Créanme, cambia mucho ver películas que no haya producido Hollywood, ¿no? Que tengan producción independiente, ¿no? O sea, que no nada más estén en Netflix, que no estén nada más en Amazon, que no estén nada más en Filming, ¿no? Sino que estén en plataformas que quién sabe dónde están, o que no me la encontré en una plataforma, que fui a verla a una sala pequeñita, ¿no? O sea, es decir, este tipo de ejercicios comunitarios son los que están ayudando. Como decías, ¿no? Finalmente hay un carácter también tecnológico. Y hay dos. La tecnología que se utiliza para hacer estos grandes blockbusters comerciales y todo esto, ¿no? Y la tecnología que se está utilizando en beneficio de narrativas. O sea, como dices, ¿no? Como directores
que antes podían hacer una película acá, por ejemplo, pienso en Leo Carax, ¿no? Que está a punto de estrenar una película con un presupuesto bastante grande, por cierto. Pero Leo Carax que pues, pasaba hasta 15 años sin hacer una película, ¿no? Porque dice, no, pues es que era carísimo. Ahora pues, con la tecnología digital es su segunda película en 5 o 6 años, ¿no? Es decir, o sea, se recortó mucho el tiempo, ¿no? Para que él pudiera producir un nuevo filme, pero tampoco está produciendo a destajo, ¿no? Es decir, tampoco es un creador de contenido de estos que pululan en la web, como nosotros, ¿no? No es alguien que está no es nada más alguien que está generando contenido de manera enferma, no, sino que como nosotros tienen sino que está con la paciencia, ¿no? Tengo que hacer una película que sea importante, que tenga una narrativa, que sea lo que yo quiero decir. Claro. ¿No? O sea, es decir, ahí ese uso de la tecnología es el que se vuelve importantísimo. Ojo, esa reflexión es marxista. O sea, Marx lo que decía es, no nos estamos peleando contra la tecnología, ¿no? Es cómo la tecnología puede ser utilizada en beneficio de los que producen el material, no en beneficio de las empresas que supuestamente los apoyan. No, y pensemos también, yo creo que es una idea muy, muy interesante. De hecho, con todo el desarrollo de las películas, si pensamos, por ejemplo, en Agnes Barda, ¿no? En paz descanse. Sus últimas películas, básicamente, a ver, había una labor de edición, había varias cosas, pero ella agarraba una cámara y la iba grabando, ¿no? Ella con una cámara digital así pequeñita, algunas tomas las iba grabando ella, ¿no? Obviamente hay un equipo detrás, hay otras cosas que también influyen, ¿no? En el desarrollo de estas películas, pero veamos cómo más y más se están haciendo ya películas con menos necesidad de estarte comercializando, ¿no? Y bueno, yo también quería hacer un hincapié en esto porque no solo es en la industria del cine, ¿eh? O sea, esto también pasa en la industria de la música. Les hablo de la industria de la música porque, bueno, es a lo que yo me dedico. Y los Grammys, bueno, o sea, en la industria de la música, si no has ganado un Grammy, pues es difícil que encuentres trabajo con los top, ¿no? Muchas veces pasa que está el antes y el después de haber ganado un Grammy si eres un profesional dentro de la industria de la música. Y a mí me parece un tema muy, muy grave. O sea, me parece un tema muy grave porque hay muchísimos ingenieros increíbles y artistas que nunca han ganado un Grammy, ¿no? Y que con los que se puede trabajar. O sea, me parece que tú pongas tu umbral de si algo es bueno o malo en términos de si ha ganado un Grammy o si ha ganado un Oscar, no tiene nada de sentido en la apreciación del arte, porque el arte es, o sea, hay tanta música que está saliendo y hay tanto cine que si quisiéramos darle un Grammy a toda la música buena, bueno, los Grammys no se acabarían. O sea, me refiero, los Grammys se están dando también en relación con las ventas de discos. O sea, pensemos en eso. O sea, muchos de los Grammys que se dan son por discos que han vendido más, que se entiende, ¿no? Porque son los discos más populares. Pero ahora en la era digital hay tantas formas de manipular los datos para que parezca que se venden más discos de los que se están vendiendo. O sea, por ejemplo, meter el disco con algo de mercancía, una camiseta, Lo que han estado haciendo mucho, por ejemplo, las disqueras es que si tú compras un boleto a un concierto de dicho artista, te dan el disco. Y eso se cuenta como una venta. O sea, eso se estaba haciendo antes, ¿no? No sé si ahora ya han cambiado las reglas, pero antes eso, por ejemplo, dictaminaba si a ti te daban un disco de oro, un disco de platino. Entonces era como, igual y ni siquiera, o lo agregabas con alguna mercancía, ¿no? Entonces es como igual y la persona que está comprando ese tipo de cosas, no sé, o sea, no está consciente de lo que está pasando con la industria, ¿no? Y igual el disco se está manejando de una manera que no es honesta, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, en el caso de cuando Apple distribuyó el disco de YouTube, ¿no? Y quisieras o no quisieras el disco pues ahí estaba. Tenías el disco de YouTube en Apple, ¿no? Y aún está ahí. O sea, yo estaba viendo el otro día en mi cuenta de Apple, entré después de un rato, y en los discos aún sigue ese disco ahí, ¿no? Entonces tú dices, pues ok, ¿no? Y te aseguro que en las ventas registradas se registra que ese disco vendió muchísimo, ¿no? Cuando no es así. Entonces, realmente, la industria de la música me parece peor en realidad porque hay un monopolio en los premios. O sea, los Grammys son como los Grammys y sí, hay otro tipo de premios, hay el Mercury Prize, hay otro tipo de premios, pero los Grammys son como indiscutibles, ¿no? Entonces pensemos en eso, ¿no? Mucho de lo que se decide en términos de escucha pasa en los Grammys, ¿no? Y lo deciden, yo qué sé, cierto tipo de personas de cierta etnicidad, ¿no? Cuando el mundo es mucho más grande. Entonces, yo quisiera
plantear esta pregunta ya que estamos llegando a este punto, ¿no? ¿Nosotros como público decidimos lo que queremos ver o lo deciden por nosotros? Lo deciden por nosotros. O sea, digamos, todavía estamos en un punto en el que podemos decidir. Nada más es obvio, ¿no? Seguimos teniendo ese libre albedrío y seguimos encontrando cosas, ¿no? Claro. Y lo decía el director del Festival de Sitges, ¿no? Sé que es uno de esos festivales que yo sigo respetando muchísimo, porque vaya, no estamos ni siquiera hablando de que tendrían que desaparecer los festivales o algo por el estilo, ¿no? Pero que habría que volver a esa labor, ¿no? De búsqueda, de curaduría, ¿no? De explicar por qué estamos seleccionando cada película y no tanto porque sean un éxito comercial o no, ¿no? Y él en algún momento, hace algunos años, decía, ¿no? Vaya, que le preguntaban sobre la piratería. Y él decía, no, es que bueno, vaya, tomando en cuenta que son las distribuidoras las que deciden qué cine vemos y qué no, pues la piratería podrá ser muy ilegal, tan ilegal como quieran, pero es válida. Porque alguien que quiere ver una película va a buscarla por todos los medios posibles. Y si no le están estrenando en su país, la va a encontrar. No, o y sea, porque también... las encontrábamos. Claro, claro, claro. En VHS o sea, o como fuera. Y también pensemos también en el... Pensemos también en... Ay, se me fue la idea. Pero yo iba a decir que pensemos también en la comercialización y no solo eso. O sea, pensemos también en la forma en la que nos están dando a consumir las películas. O sea, ya ni siquiera tenemos que hacer una búsqueda, ¿no? Es como, esto es lo que te gusta, ¿no? El algoritmo te dice, esto es lo que te debe de gustar, entonces ves ese tipo de película. Exactamente, lo que pasa en Netflix, lo que pasa en Netflix, en Amazon Prime, en todo este tipo de canales, ¿no? Que te dicen, pues mira esto porque estoy seguro que esto es lo que a ti te va a gustar. Entonces, tú piénsalo, ¿no? Tú estarás de acuerdo conmigo, Paco. A ti que te encantan los libros, el cine, a mí que me encanta la música, que somos melómanos, ¿no? Y como dices, somos lectores y lo que sea. Muchas veces lo que más te apasiona es la búsqueda. O sea, no el encontrar las cosas que estás viendo, sino esa búsqueda insaciable de encontrar lo que está allá afuera, lo que no has escuchado, lo que no has leído, que te va a sorprender o te va a cambiar la forma en la que estás viendo, leyendo o escuchando algo, ¿no? Entonces, la búsqueda para mí me parece un elemento muy importante y que se está perdiendo, ¿no? Sí, no, a mí me sigue pasando, ¿no? Yo la verdad es que el algoritmo es difícil que lo utilice, ¿no? Generalmente me estoy preguntando qué quiero ver, ¿no? Por ejemplo, desde hace unos días tengo ganas de reencontrarme con Salvaje de Corazón, de David Lynch. Porque la vi por última vez hace ya poco más de 20 años y tengo muchas ganas de verla. Tiene mi escena de muerte favorita en la historia del cine, ¿no? O sea, para mí es la gran muerte cinematográfica, una de las que pone Lynch en su película y no está en ninguna plataforma oficial. Pues, ¿qué creen? La encontré en piratería. Todavía no la veo, pero la encontré en piratería, ¿no? Es decir, vaya, o sea, finalmente esa búsqueda importa mucho, ¿no? Porque porque se hacía desde la comunidad, no se hacía desde el algoritmo. Alguien me recomendó tal película, ayer un amigo me recomendó un documental que ya encontré, ¿no? Es decir, siempre era esto, ¿no? O sea, como a ti y a mí nos pasó, ¿no? Que yo teníamos una práctica cuando empezamos amistad Sergio y yo, que yo le regalaba un libro y él me regalaba un disco, ¿no? Entonces era así como nuestra recomendación del uno al otro, ¿no? A ver, yo este libro te lo recomiendo ¿no? Y ya le daba yo mi argumento y él me decía, pues este disco yo te lo recomiendo ¿no? Toda esa serie de elementos. Entonces justo, ¿no? Era como había, como diría Juan Villoro en un texto que se llama Conferencia sobre la lluvia, ¿no? Mientras haya manos que intercambien los libros, ¿no? También los libros van a seguir existiendo, ¿no? Es decir, este intercambio es el que se vuelve más importante. Y ojo, insisto, no estamos hablando de ninguna romantización ni nada por el estilo, ¿no? Es de la necesidad de que reaparezcan esas formas de compartir elementos culturales a partir de las comunidades mismas, ¿no? Es decir, que no sea un grupo de gente el de que decide qué es lo que podemos oír y qué no. Ahorita que Sergio mencionaba el caso de la música, está en todo. No están ustedes para saber de ello, para contarlo, pero para que nos demos una idea, ya me tocó vivirlo en primera persona. He estado mandando libros que tengo terminados editoriales y de repente no voy a decir qué editorial fue, ¿no? Pero recibo una carta muy respetuosa, ¿no? De rechazo del manuscrito, del mecanuscrito, y me dicen a todos los miembros del comité de selección, o sea, como queriéndome hacer sentir bien, no sé, les ha gustado mucho el mecanuscrito. Cuando leí esa como la primera frase, dije, qué maravilla, ¿no? Ya la hice. Pero me ponen, por lo cual es una pena rechazar el texto. Lo que le recomendamos es que gane algún premio. No, una vez que gane algún premio, podremos considerarlo para
Claro, porque le podemos meter más marketing, ¿no? Texto ganador del premio, no sé qué. Exactamente, entonces ese es el verdadero problema, que eso es lo que está controlando, qué vemos, qué leemos, qué escuchamos. No, y bajo la premisa de que están protegiendo al creador del contenido cuando no es así. O sea, lo mismo estaba pasando, por ejemplo, ahora si tú quieres ver una película que no está en las plataformas de streaming, la puedes comprar, ¿no? La puedes comprar a través de Amazon Prime o la puedes comprar a través de Apple, de iTunes, pero la película no es tuya. O sea, piensa que esta película está protegida por lo que llamamos el DRM, ¿no? Y para que tú puedas ver esa película tiene que estar sobre la plataforma en la que la has comprado. Entonces, si esa plataforma muere, como por ejemplo iTunes ya va a morir o ya adiós, lo que pagaste. Se acabó todo lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, ¿quién tiene estos derechos, no? Por lo que hace es Amazon hace un trato con todas las compañías que tienen los derechos de estas películas, por ejemplo, Warner Brothers, Fox, Century Fox, o por ejemplo, que ahora compraron, ¿no? Century Fox, ¿quién fue? Fue Disney, ¿no? El que compró Century Fox. Sí, y Amazon acaba de comprar MGM, parece. O compró, sí, entonces piensen lo que están haciendo. O sea, lo que están haciendo es, pues ahora ya no tengo que hacer tratos con la propiedad intelectual. O sea, ahora yo ya soy dueño de la propiedad intelectual y yo escojo cómo comercializar dicha propiedad. Entonces tú como consumidor en este sentido, no tienes ningún derecho. O sea, al final tú piensas que dándole dinero a esta persona por comprar esta película, lo único que estás haciendo es darle dinero para que esta compañía te dé permiso de ver esa película las veces que tú quieras dentro de su plataforma. Entonces, ¿qué tanto somos dueños de las cosas que tratamos de tener, no? Es por eso, por ejemplo, que yo todavía soy muy fan de los vinilos, ¿no? De tener vinilos y de comprar los vinilos, porque si bien me puede salir un poquito más caro, yo sé que aquí en mi casa tengo mi torre de vinilos y esos discos son míos, no son de nadie más. Y que ese contenido va a permanecer, porque de verdad no lo estamos tomando en cuenta. Pero muchas películas, muchos libros que valen la pena van a desaparecer por esta dinámica. Porque ellos no le ven la necesidad para publicarlos. Y no es que no tengan lectores, no es que no tengan escuchas, no es que no tengan gente que las quiera ver. Es que simplemente van a desaparecer de sus catálogos. No, entonces justo esas colecciones personales, gente, no tienen idea del valor que tienen en este momento. Porque estamos recuperando gran parte de nuestro propio patrimonio cultural, ¿no? O sea, eso es bien importante. Por ejemplo, en una biblioteca pública se les cobra hasta 3 o 4 veces más. Para que la biblioteca pública pueda tener el libro o la película, se les cobra 3 o 4 veces más su precio original. Porque consideran que los distribuidores consideran que tienen derecho a cobrar más por el libro o por la película, porque más gente va a tener acceso a él. O sea, ¿cómo es posible? O sea, la biblioteca pública estaba ahí, que por ejemplo Barcelona es una ciudad que tiene de verdad, créanme, que quien no lo conoce, el sistema de bibliotecas públicas de Barcelona es de las cosas más deliciosas de las que uno puede gozar, ¿no? Porque de verdad el carnet uno lo aprovecha tremendamente, tienen de todo, por todas partes, ¿no? Pero entonces, pues vaya, ¿no? ¿Cómo cobrarle 4 veces más a alguien? Porque cree el distribuidor que pues como más gente va a tener acceso a ello, tengo derecho a cobrarle más. Entonces creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, que difícilmente estamos pensando en que en este momento el patrimonio cultural de la humanidad está quedando como propiedad privada. No, y no solo eso, también nos están limitando los medios, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de los festivales, volviendo al tema, el festival, el único lugar donde apareciera por televisión. O sea, se televisaba y las personas que tenían televisión, pues qué chido, puedes verlo, y si no, pues no puedes verlo, ¿no? Ahora pensemos en las personas que no tienen una computadora, ¿no? Personas que han coleccionado, que tienen una colección de DVDs o de VHS, de lo que sea, ¿no? Personas que son más mayores incluso, que no tienen conexión a internet, ¿no? Pues lo siento, ¿no? Si has comprado todas estas cosas, pero no tienes una conexión a internet para poder activar las licencias de ownership, pues muchas gracias, pero no puedes ver el contenido, ¿no? O sea, también pensemos que el medio nos está restringiendo, o sea, estamos volviendo a... O sea, nosotros pensamos, sí, es que en Netflix puedo ver lo que yo quiera. ¡Ja! No puedes ver lo que tú quieras. Sí, es como cuando, insisto, es como cuando un liberal o sí, pues hay gente que se cree liberal, ¿no? O sea, que es básicamente una forma discreta de seguir diciendo que son capitalistas, ¿no? A mí cuando un liberal me dice que en la democracia capitalista somos más libres... Esa está buena. Me da mucha risa, ¿no? O sea, de verdad es que más bien las formas de esclavitud son tales que ahora las defendemos, ¿no? Estamos en un momento en que defendemos
nuestras formas de esclavitud, ¿no? Entonces es súper llamativo, ¿no? Cómo finalmente pues toda nuestra creación cultural está yendo a estos foros nada más y lo estamos viendo pasar, ¿no? Lo estamos dejando pasar, ¿no? Como dices, no, afortunadamente, insisto, no estamos aquí de melodramáticos ni nada por el estilo, ¿no? Hay gente que está haciendo en el independiente cosas muy interesantes, ¿no? O sea, algo tan simple como, y de verdad es de las cosas más divertidas que he visto en los últimos meses. El canal de YouTube de este David Lynch lo único que hace es con su voz así, ¿no? Dar el pronóstico del tiempo. No, o sea, el tipo, pero a mí me parece un acto de rebeldía bien bonito por parte de Lynch, porque uno dice, ¿por qué demonios estoy viendo esto? No, o sea, ¿qué estoy viendo a la hora de ver esto? Y la respuesta es, ¿por qué no? No, o sea, el tipo está yendo en contra de todo lo que representa la noción de creación de contenido. Hace un momento que nuestro querido Luis, ¿no? nos ponía, por ejemplo, ahí las alfombras rojas, ¿no? Que es un tema que nos habíamos brincado, pero que él detectó muy bien en el momento que parecía que íbamos a hablar de ello. Pero Sergio y yo nos fuimos hacia otro lugar para no variar. Para variar. Para variar. Esta idea de las alfombras rojas, etcétera, o sea, finalmente no es sino mantener esa cultura de la celebridad. Nos están diciendo que lo más importante, ¿no? Y ahí están de nuevo, ¿no? Que nos están diciendo que lo más importante es meramente, pues, verse bien, es aspiracional. Completamente, Totalmente. ¿no? Sí, 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 Ya no sí. importa lo que se produce, ¿no? En términos cinematográficos, ¿no? Sino que es importante la imagen que se proyecta de todo esto. No, por supuesto, y pensemos lo que representa la alfombra roja, ¿no? O sea, en la alfombra roja tú ves a miles de fotógrafos retratando como lo que se piensa que es la mejor imagen de los seres humanos, ¿no? O sea, estas personas que son perfectas, que son estéticamente agradables, que tienen una personalidad envidiable, ¿no? Y es bien complicado separar eso del arte, o sea, separar eso del por qué existe el cine, de por qué vemos las películas, de por qué escuchamos música, ¿no? O sea, pasa lo mismo en los Grammys, ¿no? Que es algo que me parece interesante. Es como en los Grammys, rara vez vas a ver yo qué sé, ¿no? Una banda de death metal, ¿no? Total, o vas a ver gente que no se adhiere al rollo gringo de los Grammys, ¿no? Y esto también pensemos en eso, que hay un monopolio cultural por parte de Estados Unidos en términos del consumo de arte, ¿no? En específico del cine y de la música. O sea, la industria musical más grande en el mundo, por mucho, es en Estados Unidos. Y la industria más grande en términos de cine es en Estados Unidos. Entonces, también podemos tener este punto de hablar de qué tanto estamos dejando que Estados Unidos dicte rija nuestra cultura, ¿no? Y qué es lo que tenemos que ver y por tanto cómo tenemos que pensar. Porque si tú ves mucho contenido creado en Estados Unidos, pues al final vas a empezar a pensar como el contenido que te están mostrando, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido incluso es bien interesante, ¿no? Yo digo, solo por poner un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos más. Me pongo a pensar el caso incluso de un David Bowie que solo estuvo 2 veces en toda su carrera en el top 40, ¿no? Claro. O sea, es decir, de las canciones más escuchadas en un mes, él solo 2 veces en toda su carrera, ¿no? Estuvo en un top 40 y ¿eso qué? ¿No? O sea, no dice nada, ¿no? O sea, su obra es mucho más importante que eso. Gente como Tom Waits jamás en su vida ha estado en un top 100. O sea, ninguna pieza que ha hecho Tom Waits en toda su carrera ha estado en un top 100. Claro. ¿Eso significa que deja de ser importante? Claro que no, pero veamos cómo si nos regimos por creer que si llegan esas listas es porque sí son buenos y no. Bueno, y pensemos también en que los Grammys no existían cuando Mozart estaba haciendo música o cuando Stravinsky, o sea, hay muchísimo contenido que no va a aparecer en esas listas, ¿no? Entonces, tratemos yo creo que lo que más podría aconsejar es enamorémonos de esa búsqueda, ¿no? Enamorémonos de esa búsqueda del arte porque es realmente algo muy bonito. Y cuando uno va encontrando cosas que le despiertan algo individual dentro de uno, ya sea música, cine, lo haces más tuyo y puedes tener conversaciones más interesantes con otras personas, más allá del, ya viste la nueva de Star Wars, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Creo que finalmente a eso podríamos apuntar como bien, ¿no? Yo creo que para bien van a desaparecer los Oscars en no mucho tiempo, por lo menos de las televisaciones, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos de las transmisiones en vivo
van a desaparecer los Óscares, lo cual me alegra, francamente, lo cual me alegra profundamente. Pero que sí coincido con Sergio, ¿no? Cuando dice que más bien nos falta eso, ¿no? Hacer esa labor de buscar, ¿no? Y también como comunidad, es decir, bueno, a ver, esto queremos ver, pero por esta razón, formándonos, ¿no? Porque también ya, yo creo que ya estamos en un momento en que deberíamos dejar pasar de moda esto de es tan malo que es bueno, ¿no? O sea, de ver películas nada más que están mal hechas por el simple hecho de ver películas mal hechas. Claro. Eso no va a contrarrestar la energía de Hollywood, eso al contrario la anima, porque le están retomando este gusto por el feísmo. Ellos lo están retomando, ¿no? En realidad ya se convirtió también en un... Vaya, ya hay películas que homenajean a Tommy Wiseau, que yo creo que no aporta nada, ¿no? O sea, ya está este afán de la gente de decir, no, sí, vamos a ver The Room y es bien importante como obra. No, no es importante. O sea, es chistoso que haya una película tan mala circulando por ahí. Sí, Claro. es chistoso, pero no digamos que tiene un valor más allá de lo que tiene, ¿no? Pero yo creo que justamente, no sé, como comunidades diversas, ahí sí empezamos a decir, incluso estas películas de The Room, ¿no? Ah, ok, bueno, no es que tenga que ser buena, sino que tiene estos elementos y por eso le estamos destacando, ¿no? Pero a la par que esas, estamos hablando de verdad de una diversidad, de un abanico mucho Claro, más grande de exactamente. posibilidades. Ahí estamos enriqueciendo, ahí de veras es diverso. No, y además que no solo es eso, sino que cuando tu abanico es más grande, puedes contextualizar mucho mejor las cosas que se te están presentando, ¿no? O sea, en vez de decir Joker fue la mejor película jamás hecha, que mucha gente lo dice, ¿no? Es decir, vale, Joker es una historia interesante, pero que parte de un imaginario que ya está escrito. O sea, parte de una serie de películas que ya se han hecho, ¿no? Incluso en las que algunos de los actores que están en Joker han participado, como lo es De Niro, ¿no? O sea, pensemos en esto, ¿no? O sea, entre más podamos contextualizar las cosas, más claro vamos a tener cuando algo está presentándose de manera original, ¿no? Porque las ideas originales ahora son cada vez más y más escasas. O sea, pensemos en esto. Mucha gente piensa, sí, es que él tuvo una idea original. ¿Tú sabes lo difícil que es tener un pensamiento original o una idea original? O sea, ya es casi prácticamente imposible. Entonces, es importante que tengamos la mente clara para que cuando esto pase lo sepamos identificar, porque te aseguro que pasa mucho que hay artistas que están haciendo cosas increíbles o cineastas, pero que porque no se adhieren al imaginario colectivo de lo que es comercial, pues terminan siendo olvidados, ¿no? Y esto ha pasado siempre. Sí, es eso, ¿no? O sea, fíjate, a mí me pasaba mucho, ¿no? Eso lo decía una amiga, ¿no? Que cuando ella me decía, es que para mí Joker es de las mejores películas que me hiciste en mi vida, ¿no? Y le digo, pues es que, perdón, pero no has visto mucho, ¿no? Claro. Y le digo, no, le digo, ni siquiera lo digo como insulto, ¿eh? No me malinterpretes, no lo digo como insulto, ¿no? Es vaya, ¿no? O sea, justamente tú mismo me puedes decir, ¿no? O sea, porque le digo, finalmente, ¿ya viste Taxi Driver? ¿Ya viste El Rey de la Comedia? O sea, cómo finalmente la película retoma directamente los elementos que consideras que son más de ellos, ¿no? Son los que se robó de otra película, ¿no? Entonces, vaya, volvemos al punto, no está mal hacer el pastiche, pero cuando conocemos de dónde viene eso, ¿no? Veamos más, ¿no? O sea, veamos cosas distintas a las que nos ofrece Hollywood para ver que Claro, o como los que incluso, dicen pues mucho. o como los que dicen que Tarantino es el mejor director que jamás ha hecho películas, ¿no? Y tú dices como, Ujú. Sí, o sea, no, a por mí me gusta, favor. aquí estamos en desacuerdo porque tú lo odias y a mí me gusta Ujú. Tarantino, pero tengo que aceptar que, y él lo dice, él mismo, al menos acepto su honestidad, que él dice, mira, yo lo único es que me encanta ver cine y he copiado muchas cosas de las que he visto que me han gustado y las he puesto en mis películas. Y está clarísimo lo que ha hecho, o sea, está clarísimo lo que ha copiado. Entonces, no, o sea, no podemos poner a ciertas personas en un altar simplemente porque no conocemos, no los podemos contextualizar, ¿no? E incluso así, ¿no? Porque vaya, o sea, por ejemplo, sí, efectivamente, ¿no? Y todo el mundo que me conoce sabe que detesto con toda mi mención de Tarantino, pero que de hecho lo detesto más justamente porque creo que ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿no? Que ha generado yo sí veo directamente a Tarantino como el creador de esta tendencia a no importa que no sepamos nada para disfrutar algo, ¿no? O sea, no, o sea, sí, también podemos acceder obviamente sin saber nada, ¿no? Pero también cuando vamos sabiendo, cuando vamos conociendo es importante, ¿no? Claro. O sea, es bien importante ir conociendo más cosas, es importante abrirnos otras narrativas, ¿no? E incluso alguien que detesta tanto a Tarantino como yo. Sí, 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 totalmente. Aquí es complicado, la verdad, es complicado ver este tipo de cosas y que, bueno, y que al final
son situaciones que nos sobrepasan, ¿no? El buen Paco aquí se nos Sí, que me quedé trabado un momento, pero ya volví. No pasa nada. Sí, nuestros escuchas como vieron algunas imágenes, ¿no? De Tarantino y de los Óscares, ¿no? Y de varias cosas. Y eso también es lo que está pasando, ¿no? Que por ejemplo, con la película, con las imágenes que están viendo, ¿no? De Eras una vez en Hollywood, es como, yo creo que esta fue para mí como la punta de todo lo que Hollywood quería representar, ¿no? Y de cómo quieren hacer romántico todo este rollo que en realidad no lo es, ¿no? No lo es. No lo es. De hecho, justo es uno de mis pleitos con Tarantino, ¿no? Que es súper moralino. Siempre ganan los buenos y siempre son castigados los malos, ¿no? O sea, es súper moralino. Dice que es muy anti-Hollywood y no es cierto. Es una de las cabezas mayores de Hollywood, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Pero que incluso, insisto, no alguien que lo detesta tanto como yo le reconozco momentos, ¿no? O sea, por ejemplo, Perros de Reserva, a mí me parece que el manejo del tiempo está muy bien logrado. Claro. Nunca negaré eso. El manejo del tiempo en Tarantino y en particular en Perros de Reserva está muy bien logrado, ¿no? O la primera secuencia de Inglourious Basterds es una clase de cómo hacer cine, ¿no? Es una clase de cómo se puede hacer una gran primera secuencia, ¿no? Eso es cierto, pero insisto, ¿no? O sea, no nos quedemos con que es lo único, ¿no? O sea, hay un... Y justamente por eso decidimos, Sergio y yo, cuando estábamos transformando Fonokinesis, ¿no? Decir una vez al mes tenemos que dedicar un episodio a esos directores desconocidos, ¿no? O sea, es necesario invitar a... Y también, si ustedes conocen que a lo mejor directores que nosotros no estamos nombrando, también invítennos, ¿no? Eso es lo lindo, a eso se refiere Sergio con la idea de la búsqueda. Exactamente. ¿No? ¿Cómo nos vamos ayudando todos a encontrar cosas nuevas? Exactamente, y bueno, hablando de búsqueda, para cerrar también este episodio, ¿no? Porque yo creo que hemos planteado el tema bastante interesante y bueno, queremos, ya que estamos en vivo, si ustedes tienen sus preguntas, el buen Luis nos las va a hacer llegar aquí y nos encantaría escuchar si ustedes tienen preguntas, si quieren comentar algo, ¿no? Acerca de lo que estamos hablando, son muy bienvenidos a hacerlo. Si no se hace ahora en vivo, bueno, nos pueden dejar el comentario en el video, que este video se va a poner en la cuenta oficial de YouTube de Fonokinesis, ¿no? Pero así es, un pensamiento final, Paquito. Pues antes, nada más ese pensamiento final, de nuevo gracias a Luis, que además nos prestó su canal de YouTube para ver esta transmisión, porque Exacto. Tuvimos una falla técnica con el de Fonokinesis, por eso no salió de ahí, ¿no? O sea, tuvimos Así una pequeña falla técnica, pero bueno, eso como especie de adelanto, ¿no? Pero como comentario final es eso, ¿no? Creo que finalmente los festivales no es que sea necesario que dejen de existir, creo que debe dejar de existir esta práctica a que finalmente sean objetos de comercialización. Festival que es una fiesta, ¿no? Entonces creo que tendríamos que pensar en cómo podemos volver a celebrar la existencia del cine, la existencia de la música, sin estar atravesados por estos procesos de pura mercadotecnia y comercialización. Y es lo que podría decir como nota final. Venga. Sí, de hecho va a quedar grabado en el canal de Fonokinesis. Es una de las sorpresas que teníamos también. Vamos a hablar de cómo ya vamos a tener los episodios en el canal de YouTube de Fonokinesis. No solo nos van a poder escuchar, sino que van a ver nuestras hermosas caras ahí en YouTube para que vean cómo nos vemos cuando estamos expresando estas ideas, ¿no? Entonces también... Pobres de ustedes. Exactamente. Pobres de ustedes porque van a tener que aguantarnos no solo en audio, sino también en video. Nos van a ver ahí en el canal de YouTube de Fonokinesis. Nos pueden encontrar así como Fonokinesis en todas nuestras plataformas, Instagram, Twitter, lo mismo YouTube. Y bueno, queremos también hablar de algunas de las sorpresas que tenemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que tenemos ahora para los fans. Pues bueno, hay muchísimas sorpresas. Evidentemente lo que ya conocen va a seguir. Es decir, o sea, no porque esté en YouTube se va a dejar de transmitir en Spotify o en las plataformas regulares. Vamos a seguir estando ahí. Definitivamente eso no lo perdamos de vista porque hay gente que sigue prefiriendo el audio completamente. Pero como ya vieron, pues también vamos a estar incluyendo en la medida de lo posible imágenes de lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo, hablando de cine, pues de repente tener como apoyo visual es importante. Vamos a seguir teniendo invitados e invitadas, ¿no? De todo tipo. Ya tenemos algunos directores confirmados, escritores, ¿no? Gente dedicada, gente que maneja salas de cine independientes, ¿no? Vamos a tener por aquí. Está entrando un audio ahí raro, no sé de dónde proviene. No pasa nada.
Bueno, vamos a tener este tipo de cuestiones que es la magia del en vivo. La magia del en Sí, vivo a es mí que me estamos encanta. también. A mí me encanta porque Sí, se a mí puede ver también. realmente lo que está pasando, ¿no? Y para que vean que realmente estamos en vivo, que esto no es una grabación, que esto no es una Exactamente, inteligencia artificial, ¿no? Estamos nosotros exactamente. aquí. Exactamente, perfecto. Perfectísimo. Pues mira, vamos a hablar de estos anuncios que tenemos para ustedes, ¿no? Lo primero es que si son fans de Hueso Colorado y quieren apoyarnos, están viendo aquí el Patreon oficial de Fonokinesis. Ahí sí, señores y señoras, nos vamos al Patreon, ¿no? Muchísimas gracias por su apoyo. Nosotros sabemos que nos apoyan muchísimo escuchando nuestro podcast, pero bueno, si nos quieren apoyar un poquito más de manera económica, ¿no? Que sepan que todo este dinero está destinado a la mejora de este programa, ¿no? Al desarrollo de este programa, al poder traer contenido de mejor calidad para ustedes. Y bueno, no solo esto, si ustedes ven, tenemos aquí tres opciones en el Patreon, ¿no? La primera opción, pues, es básicamente la opción básica, ¿no? En la que nos están dando su apoyo y les vamos a dar acceso anticipado a los episodios, ¿no? Los que nos apoyen en este Patreon van a poder ver los episodios un par de días antes que los demás, ¿no? Entonces van a ser especiales porque van a poder discutir los temas de manera anterior a que el episodio sea publicado, ¿no? Luego tenemos el Patreon, que es el medianito, y en este Patreon justo vamos a tener, les vamos a poder dar acceso al servidor de Discord de Fonokinesis, ¿no? Y en este servidor de Discord, bueno, como les voy a mostrar aquí mi buen compañero, el señor Luis, en el servidor de Discord van a poder discutir con nosotros, como habíamos hablado en este episodio, que tenemos todo lo de la búsqueda, ¿no? Tenemos ese amor, Paco y yo, de la búsqueda de música, de cine, de libros. Entonces en este Discord ustedes van a poder discutir con nosotros y recomendarnos música, cine, libros. Nosotros vamos a estar recomendando todo esto de manera constante. Entonces, si ustedes nos apoyan de esta manera, vamos a poder tener una conversación muy, muy interesante y bueno, intercambiar, ¿no? Como decía Paco, cuando nos conocimos yo le daba un disco, él me daba un libro, pues aquí podemos compartirnos entre todos películas y discos y libros y de todo, ¿no? Y bueno, la tercera opción que tenemos, que es ahora sí que para los fans así de hueso colorado de Fonokinesis, que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no solo los quiero apoyar con esto, sino quiero apoyarlos así con todo, ¿no? Básicamente con todo, ¿no? Que es el tier más alto de nuestro Patreon, que es básicamente las cosas que ya hemos mencionado antes, sino que van a tener acceso a nuestros episodios de manera anticipada, van a poder entrar al servidor de Discord y además de esto tenemos una sorpresa muy especial que son las sesiones cinéfilas, ¿no? Estas sesiones van a ser sesiones de Zoom con nosotros, con Paco y yo. Vamos básicamente a acordar una película que se va a ver de manera anticipada a esta sesión. Y en estas sesiones vamos a tener una discusión privada acerca de la película, qué nos ha parecido, qué nos gustó, qué no nos gustó, a qué se puede comparar, ¿no? Vamos a contextualizarlo un poco, como hemos hablado en este episodio. Entonces va a ser muy interesante porque vamos a tener la oportunidad de discutir un poco acerca de lo que nos está gustando de las películas, ¿no? Y realmente tener esta conversación totalmente en vivo y en directo. Y obviamente todas estas transmisiones cinéfilas van a quedar guardadas en el canal de Patreon para que se puedan ver de manera después, ¿no? Después de haberlas hecho. Entonces, pues la verdad es que es bastante, ¿no, mi buen Paco? Así es, así es. Y bueno, obviamente ya estamos preparando más contenido, ¿no? Para ustedes, bueno, no nada más necesariamente en cantidad, ¿no? Sino que estamos preparando nuevos formatos para el podcast, ¿no? Para que no sean nada más estas charlas, ¿no? Sino buscando también nuevas formas de que podamos participar de manera más interactiva con ustedes, ¿no? Ahí Luis nos está poniendo en pantalla nuestro Linktree, ¿no? O sea, ahí es decir, todas las redes que tenemos, todas las formas en que nos podemos contactar, ¿no? Entonces, pues de verdad esto es debido a ustedes, ¿no? O sea, que nos han apoyado tanto, ¿no? Y que han permitido que este proyecto siga creciendo, ¿no? Y que agradecemos el apoyo, ¿no? Nosotros, es más, hay que decirlo así tal cual, ¿no? Habíamos dudado mucho con esto del Patreon, etcétera, ¿no? Y nos animó la respuesta de la gente y cómo la gente misma nos iba diciendo que era una buena forma de entrar en contacto con la comunidad y permitir que esto siga funcionando, ¿no? Y que siga adelante, ¿no? Porque pues obviamente el esfuerzo que se requiere para hacer estos programas es mucho más del que creíamos incluso nosotros.
Sí, sí, la verdad es que sí. Y al final nosotros lo que queremos aquí es crear una comunidad, ¿no? Que podamos desarrollar una comunidad en la que nosotros podamos ir compartiendo todo lo que nos gusta, ¿no? Lo que es el cine, las películas, la música y el amor que le tenemos a estas cosas. Realmente está súper, súper bien y súper interesante cuando tienes a una serie de personas que tienen las mismas inquietudes que tú, con las que puedes discutir, ¿no? Con las que puedes realmente hablar de este tipo de cosas y recomendarte películas. Entonces, para nosotros es muy, muy importante que las personas que nos escuchan se sientan en su casa, que se sientan que pueden compartir cosas con nosotros, que nosotros podemos compartir cosas con ustedes. Entonces, realmente queremos romper un poco también esa barrera, ¿no? Que muchas veces hay entre los creadores de contenido y la audiencia, ¿no? O sea, nosotros al final, si bien estamos creando este contenido, también somos parte de la audiencia, ¿no? Somos parte de todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo y bueno, los que entren a nuestro Patreon y nos quieran apoyar de esa manera, pues estaremos hablándonos pronto, ¿no? Ok. Perfecto. Sí, preguntan aquí si creemos necesario, ¿no? Que se, que premie al arte, ¿no? Que se den premios Sí, que para si el el arte arte. necesita un premio, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? A mí, insisto, ¿no? Me recuerdo cuando ese momento en que Bob Dylan se llevó el Nobel de literatura, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿no? Así abiertamente, oye, ¿tú qué estás a favor o en contra del premio Nobel a Bob Dylan? Y yo decía, estoy en contra del Nobel, punto, ¿no? Fin del comunicado, ¿no? O sea, Claro. el Nobel no tendría por qué existir, ¿no? Porque volvemos al punto, es esta meritocracia, ¿no? Es algo solo vale la pena si se llevó el premio. No, o sea, ¿por qué no más bien empezar a reconocer justo la diversidad? El premio por sí mismo impide la diversidad. No, la selección sí la premia, la selección diversa sí premia la diversidad porque está reconociendo N cantidad de elementos para N cantidad de películas, ¿no? O sea, justo, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo nada más en las nominadas de este año a Oscar a Mejor Película, perdón, pero ¿cómo vamos a comparar Nomadland con Promising Young Woman, que además a mí Promising Young Woman me parecería que del cine americano fue la mejor, ¿no? Con The Father, que son películas tan brillantes a su manera, pero que no son comparables la una con la otra. Esta cultura del premio nos hace creer que una se coloca por encima de la otra. Y esta cultura de la comparación, o sea, también como dice Paco, o sea, ¿cómo puedes comparar una obra de arte con otra? O sea, a ver, la puedes contextualizar, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O sea, la puedes contextualizar dentro de un periodo histórico, dentro de una serie de situaciones históricas, ¿no? Que han pasado. La puedes contextualizar definitivamente, pero compararlas es, yo creo que minimizar al arte hasta el punto de decir, vale, pues puedo comparar esto con esto porque puedo simplemente eliminar todo lo que es único de estas cosas, ¿no? Entonces es como yo lo decía al principio, ¿no? Que al final esto se vuelve un estilo, ¿no? Entonces dices, vale, pues meto todo esto en lo que es punk, meto todo esto en lo que es rock, meto todo esto en lo que es cine de acción. Entonces al final lo que más nos interesa es cuando películas o música o el arte rompe esos esquemas, ¿no? Son cuando las cosas interesantes realmente empiezan a hablarnos. Cuando hay música o cuando hay cine que no cabe en ninguna de estas cosas. Entonces dices, ok, entonces no sirve comparar. O exactamente, ¿no? O incluso yo agregaría algo más, ¿no? Que es no es cuando las comparamos para ver cuál es mejor que la otra, sino qué recursos estilísticos están utilizando, ¿no? Qué recursos narrativos, qué recursos... Ahí es interesante la comparación, por eso hablamos de géneros, ¿no? Porque hay mucho cine de horror, pero es distinto el uno al otro, ¿no? Pero justo, ¿no? Ese reconocimiento de elementos estéticos nos permite ver, por ejemplo, no sé, por decir algo al aire, ¿no? ¿Cuáles son las influencias cinematográficas de un Mike Flanagan? ¿No? Que se ha colocado en este momento como uno de los grandes directores de género, ¿no? O sea, y específicamente de género de horror, ¿no? Y que es grandioso Flanagan, pero no salió de la nada, ¿no? O sea, tiene ahí sus influencias de Kubrick, tiene muchas influencias del cine japonés, bueno, y del cine oriental en general, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando sí nos sirven esas comparaciones, cuando la comparativa no es en torno a qué tan bueno, qué tan malo es algo, sino qué elementos podemos reconocer del mismo. Exactamente, así es. Pues sí, pues muchísimas gracias por escucharnos. Volvemos a decirlo, muchísimas gracias a Luis por hacer todo esto posible también, por echarnos una mano tan grande en todo. Y bueno, así es. Un saludo a todos y muchísimas gracias por estarnos escuchando. Este es el primero de muchos. Vamos a estar transmitiendo
para ustedes y muchísimas gracias, ¿no? Vamos a estar teniendo esta transmisión, se va a guardar en YouTube, en nuestro canal de Fonokinesis, para que la escuchen y la vean otra vez. Y se va a publicar también esta transmisión como episodio, ¿no? De podcast. La parte del episodio del podcast sin las preguntas y lo que vino después se publicará pues como ya nos han escuchado antes, ¿no? En todas las plataformas de Spotify, Apple, bla, bla, bla. También en nuestro canal de Simplecast. Entonces, pues eso, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos escuchamos pronto, ¿no? Hasta la próxima. Fonokinesis.